Buenos días. Bueno, antes de nada, antes de empezar, sobre el examen de ayer, me escribió, bueno, las sensaciones, he echado un vistazo, no he corregido todavía, pero he echado un vistazo a la segunda parte, ¿no? La parte de, de desarrollo, ¿no? La pregunta de desarrollo. Y bueno, leía los resultados del cuestionario. Y he leído, me ha escrito Marcos Migueles, en nombre de toda la clase, pues diciendo que la parte del cuestionario pues resultaba en unas calificaciones excesivamente duras, ¿no? Y que se hacían algunas preguntas que no estaban que no había explicado. Bueno, dejadme que corrija la segunda parte para tomar una decisión, pero bueno, no me parece mal lo que pedís, que es, ¿no? Por lo que decía Marcos, darle un mayor peso a la segunda parte, es decir, a la parte de la pregunta escrita sobre el cuestionario. Pues puede ser. Ya, como le contesté a Marcos, pues yo poquísimas veces en mi vida he hecho exámenes tipo test y bueno, menos en estas circunstancias, entonces pues es probable que necesite algún ajuste. Eh, Dejadme que lo dicho, dejadme que lo corrija, comprobaré lo que decís sobre. En este caso se puede comprobar con muchísima facilidad porque como están grabadas las clases, pues echaré un vistazo a ver qué es lo que he preguntado y lo que no. Sí que es verdad, o sea, sí, rápidamente, la pregunta de la égloga, o sea, la obra esta que decíais que no habíamos leído era esta, ¿no? La égloga de Garcilaso de la Vega, el dulce lamentar de dos pastores, Salicio y Nemoroso, era esto, ¿no? Ya sabéis, ya digo que ya veremos la decisión que tomo, pero en fin, ya sabéis que cuando entrego unos textos, ¿no? Pues doy por hecho que esos se leen, ¿no? Bueno, de todas formas veré los resultados, veré las ponderaciones de las preguntas dentro del cuestionario y todas esas cosas. Bueno, eso por un lado, que en resumen que sí, que estéis tranquilos, que lo revisaré y nada más. Lo que pasa es que quiero tener todos los datos, habérmelo leído antes de tomar una decisión. Bueno, seguimos hoy con poesía del periodo barroco, ¿no? De los siglos de oro, y mmm, nos habíamos quedado en el Lope de Vega, ¿vale? Vamos a leer, bueno, ya habíamos leído ayer, pero bueno, lo leemos deprisa y ver y lo comento. Y pasamos enseguida. Os recuerdo que teníamos en esta época, que es una época riquísima en cuanto a la poesía, os recuerdo que por lo general se hace una división, y así está, por ejemplo, en el libro de texto este que estamos ahora utilizando de referencia, se hace una diferenciación entre conceptismo y culteranismo. Bueno, y así está también en los apuntes que os di el otro día. A ver, ¿dónde está? Aquí. Eso es. Culteranismo y conceptismo. Y se relaciona con muchísima claridad culteranismo con Góngora, que leímos el otro día, sí, y conceptismo con Quevedo. Y yo había añadido en el esquema ese de la poesía barroca la, la poesía sencilla, que se entroncaba con la tradición del octosílabo para entendernos, con Cristóbal de Castillejo y con Jorge Manrique. Vale. Hay que añadir que, ya lo comenté el otro día, pero lo reitero, que no todos los... O sea, que no hay un poeta que sea puramente culterano o puramente conceptista.
o puramente de poesía sencilla. Bueno, de poesía sencilla sí hay alguno, pero en fin. eh, y vimos el ejemplo de Góngora, ¿no? Que es lo que hemos leído hasta ahora, que tenía, si recordáis, eh, tenía algunos poemas claramente culteranos. El que leímos fue este, y luego leímos las, esos acertijos gongorinos, ¿no? De expresiones muy culteranas, con muchos términos cultos, con muchos hipérbatos, eh, con algunas palabras inventadas de carácter culto, en fin, ¿no? Con esas dificultades que encontrábamos para la interpretación y ese juego literario que consistía en adivinar qué es lo que está diciendo, ¿no? Pero por otro lado, o sea, tenía ese tipo de poemas, y por otro lado tenía este otro tipo de poemas, que este era costumbrista, con un lenguaje sencillo. Vimos que las dificultades del lenguaje que aparecían aquí tenían que ver con la diferencia de época, no tanto con la dificultad de las palabras, porque había muchas palabras que se referían a ropa, ¿no? Palabras que han cambiado, pero que eran sencillas en su momento. Vale, entonces tenemos que efectivamente existe poetas que cultivan el culturalismo, pero que no era tan claro, tan clara la diferencia entre culteranismo y por autores, quiero decir que no existían autores puros, digamos, ¿no? Y ahora estábamos con Lope de Vega. De Lope de Vega os comenté que tenía una voluntad clara de tocar todos los palos, de tocar todos los estilos poéticos que había, poéticos y dramáticos, incluso novelescos, que había en su época. Y habíamos leído, que ahora lo vamos a leer, este soneto, ¿no? Sobre el amor, ¿no? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Bueno, veis que el poema está construido sobre un recurso frecuentísimo en la poesía barroca, que es el contraste. Tenemos eh, contrastes por todos lados, ¿no? Tenemos expresiones que lo explicitan así, ¿no? Beber veneno por licor suave, o sea, beber veneno considerando ese veneno una bebida, un extracto suave. Amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, todas esas expresiones paradójicas y contrastadas. Y luego en la enumeración del principio, pues tenemos elementos contrarios constantes, ¿no? Áspero en el sentido de, hoy diríamos borde, ¿no? Eh, áspero, tierno, pues directamente opuestos, ¿no? Difunto, vivo, para que os digo más. Cobarde y animoso, pues otro contraste. Leal, traidor, otro contraste. Alegre, triste, otro contraste. Valiente, fugitivo, pues también, ¿no? En cierta medida un contraste. Bueno, etcétera. ¿Qué aportan los contrastes? Pues dibujan el amor como algo complejo y que trastorna la visión del enamorado. Era un tópico en la época no, era un tópico que procede de la antigüedad grecolatina, que estuvo muy asentado en la Edad Media y que nunca dejó
hasta el siglo XVII, que es cuando estamos, en la época en la que estamos, ¿no? Nunca dejó de estar vigente. Era un lugar común la visión del amor como una enfermedad. Si recordáis, lo vimos con mucha claridad, creo, en el caso de la Celestina, que se trataba a Calisto en particular, pues como un enfermo que necesitaba un remedio, ¿no? Y en, incluso en Romeo y Julieta también se ve un poco algo de esta concepción. Bueno, pues esa visión del amor como una enfermedad, como un trastorno, se reitera, ¿no? Con estos contrastes, con esta visión a la vez del blanco y negro. Por otro lado, si os fijáis, la enumeración no siempre está ordenada, es decir, nos encontramos parejas de opuestos que destacan esa oposición, pero no siempre, ¿no? No es sistemática. Este alentado mortal difunto vivo no es exactamente blanco negro, sino que va variando, asentando así la idea de, además de oposición, de abundancia, ¿no? De abundancia y de complejidad. No es simplemente, no son simplemente opuestos, sino sino algo más, ¿no? Hay una complejidad ahí en el amor. Otra cosa en la que me interesa que os fijéis, perdón, es que casi nunca nos vamos a encontrar una enumeración sistemática en literatura, sino que se busca sistemática en el sentido de totalmente simétrica, en la que se haga la enumeración convencional, ¿no? De una serie de elementos encadenados, coherentes entre sí y del mismo carácter, ¿no? Eh, por ejemplo, no hallar fuera del bien centro y reposo es un elemento de la enumeración. Otro elemento de la enumeración similar a este, digamos que pues un infinitivo con un par de complementos o con un complemento, un par de complementos, dice no hallar fuera del bien centro y reposo es igual a huir el rostro al claro desengaño, ¿no? Sintácticamente es similar, y es similar también a beber veneno por licor suave, ¿vale? Digamos que tenemos aquí tres elementos de la enumeración muy similares, pero no todos son similares. Veis que aquí tenemos un elemento de la enumeración, ¿vale? Que se que se que se sale de esa pauta, digamos, frente a infinitivo con un par de complementos que parece ser la pauta de esta enumeración, ¿no? Uno, dos y tres elementos de la enumeración muy similares. Tenemos aquí un elemento de la enumeración que se hace mucho más grande, no es totalmente paralelo a los demás. Esta búsqueda de la ruptura, de la sistematicidad, de la simetría, es frecuentísimo en las enumeraciones literarias. Se busca romper un poco la monotonía, dar impresión aquí en este caso, ¿no? De lo que decía antes, de abundancia sí, porque hay una enumeración de elementos diversos, pero abundancia con una cierta complejidad. No se trata simplemente de elementos similares, sino, sino perdón, sino también de elementos un poco más complejos. A ver, esto por aquí. Ay, perdón. Listo. Vale, entonces tenemos esos elementos de numeración que dan abundancia y diversidad, ¿no? Porque no son todos los elementos iguales.
y que los elementos contrastantes son muy frecuentes en la poesía de esta época, etcétera. Vale, ya os habéis dado cuenta, no lo he comentado, de que es un soneto, que es una eh, es una forma literaria, el endecasílabo, ¿no? Los versos de 11 sílabas y en particular el soneto con esta estructura, ¿no? De un cuarteto, otro cuarteto y dos tercetos, ¿vale? Dos tercetos una estrofa que se repite muchísimo, ¿no? Que se asienta con Garcilaso y que no deja de estar presente hasta ayer por la tarde, ¿no? Está muy vigente, muy fuerte la tradición del soneto. Vamos a leer este otro y pasamos deprisa. No sabe que es amor quien no te ama, celestial hermosura, esposo bello, tu cabeza es de oro y tu cabello como el cogollo que la palma enrama. Tu boca como lirio que derrama licor al alba, de marfil tu cuello, tu mano el torno y en su palma el sello que el alma por disfraz jacintos llama. Ay Dios, ¿en qué pensé cuando, dejando tanta belleza y las mortales viendo, perdí lo que pudiera estar gozando? Mas si del tiempo que perdí me ofendo, tal prisa me daré que en una hora amando venza los años que pasé fingiendo. Bueno, aquí se trasluce, este es un poema, un soneto más filosófico, ¿no? Más reflexivo, en el que se trasluce pues la reflexión de un Lope ya mayor que la ha liado parda, digamos, que ha tenido una vida intensísima. Al final fue muy mujeriego, muy pendenciero, y al final de su vida parece que se arrepiente, ¿no? Un poco al estilo de Quevedo, que veremos enseguida. Tenemos otra vez enumeraciones con una cierta diversidad, ¿no? Tenemos esos contrastes. Tenemos aquí algunas, vamos, una vocación, ¿no? Una invocación, una apelación a la divinidad. Tenemos preguntas retóricas que hacen que el lector se interrogue, ¿no? Y bueno, decía que parece traslucirse a una vinculación con la vida de Lope de Vega, porque parece que, pues eso, frente a una. Dice, del tiempo que perdí me ofendo, dice, he perdido mucho tiempo en el rescate de mi alma durante toda mi vida, que he estado haciendo todas estas. No, he sido un mujeriego y un pendenciero, y dice que me daré tanta prisa que en una hora amando venza los años que pasé fingiendo, ¿no? Como que en esa última hora él busca el arrepentimiento, ¿no? Ese tono más filosófico. Un último soneto que es muy famoso, forma parte de los poemas de escarnio que podemos llamar, los poemas en los que se busca ofender o burlarse de una persona en particular, y lo que hace es defenderse de quienes decían Lope era una persona muy popular, muy famosa, y el fénix de los ingenios, ¿no? Y era una persona muy atacada, ¿no? Por diversos motivos. Y aquí se defiende, ¿no? Se defiende de quien dice que no versifica, ¿no? Bien. Un soneto me manda hacer violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Bueno, simplemente como
como entrada para esos poemas de reto, ¿no? De ofensa, de escarnio de otras personas. Un soneto me manda a hacer Violante, este Violante no es una persona en concreto identificada en la vida de Lope de Vega, sino alguien que me reta, ¿no? Y os fijáis que la gracia de este soneto es que va, pues eso, dictando las características de un soneto, que son 14 versos, que tiene dos cuartetos y dos tercetos, que riman de determinada manera, en fin, y va burlándose de esa forma. Bueno, vamos a pasar adelante con, con Quevedo. De Quevedo, a ver, aquí está Quevedo. Quevedo es un recordáis, de Quevedo hemos leído un trocito del Buscón. ¿Recordáis? Una novela picaresca en la línea, continuación en cierto sentido del Lazarillo de Tormes, pero con ya lo mencioné entonces, con un estilo propio clarísimo, ¿no? Hay un interés en el Buscón, hay un mayor interés en la búsqueda del concepto, del artificio que llamaban ellos, que son los juegos de palabras, las expresiones con doble interpretación, que en el caso de Quevedo, perdón, de Francisco de Quevedo, tienen una intención satírica en la mayoría de las ocasiones. Satírico, mira, aquí tenéis satírico, mira, es la más abundante, ¿ves? Mira, me dan la razón, que bien. La poesía satírica, la poesía, vamos, la literatura satírica, y en este caso es en la mayor parte poesía, lo que hace es burlarse, hacer escarnio de las malas costumbres de la sociedad. Digamos que es un tipo de literatura moralista que lo que hace es señalar los defectos de la sociedad y burlarse de ellos. Lo vimos, ya digo, con el Buscón, y lo vamos a leer enseguida en su poesía. ¿Qué es lo que hace Quevedo? Mediante expresiones ingeniosas, normalmente muy concentradas, con dobles interpretaciones, se burla de una serie de malas costumbres de la sociedad que son muy recurrentes, ¿no? Se burla de los judíos con mucha frecuencia, y mucho antisemitismo en sus obras. Lo había en toda la sociedad, pero en el caso de Lope de, digo de hoy, todas las veces Lope de Vega, en el caso de Quevedo, con más, hay un antisemitismo más claro y más reiterado. También hay una misoginia, una burla, ¿no? De las mujeres muy frecuente, que otra vez está muy presente en la literatura de la época y en la literatura de toda la historia de la literatura hasta este momento. Pero en el caso de Quevedo, pues es algo más intensa, ¿no? Esta burla. También es muy frecuente la burla de los médicos, que se les ve como matasanos, que utilizan técnicas que no valen para nada. También encontramos con mucha frecuencia la burla de los panaderos y de los carniceros, que si la carne no es de gato, o es de caballo viejo, ese tipo de burlas. Bueno, nos encontramos en general burlas de la sociedad, ¿no? De estos y de unos tipos sociales muy repetidos con frecuencia. Ese es el grueso de la obra de Quevedo, y lo que marca más su tono poético es esa literatura satírico-burlesca, llena de expresiones muy concentradas, con doble sentido, buscando, buscando digamos, el chiste de doble interpretación, ¿no? Vale. Sin embargo, por otro lado tenemos
que los poemas que vamos a leer se podrían enmarcar aquí, esta poesía metafísica que habla sobre los grandes temas, o de algunos de los grandes temas de la historia de la literatura, el sentido de la vida, la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, esos temas que tenéis ahí, y que tienen un tono oscuro y reflexivo. ¿Vale? Ahora vamos a leer alguno. Y ya una pequeña muestra de poesía amorosa del que, pues, por la que vamos a empezar. Vamos a leer el primer poema aquí y mezcla en este poema. Es muy característico, muy conocido, seguro que lo habéis leído en alguna ocasión. Tiene una mezcla que es muy característica de Quevedo, que es el que tiñe sus reflexiones amorosas o sus expresiones amorosas de eh, de una carga de pesimismo y de oscuridad que son muy características. Aquí, por ejemplo, lleva la expresión de, de la pasión amorosa a relacionarla con la muerte, ¿no? Por eso decía esa parte oscura, reflexiva, que se filtra, ¿no? En toda la obra de Quevedo, incluida la burlesca, ¿no? Va. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no, desotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios visión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, veis que se centra en o sea, la expresión nuclear del poeta o del poema, el mensaje, perdón, mejor dicho, nuclear del poema tiene que ver con ese amor que supera la muerte, ¿no? Y que va más allá de la muerte. Vamos a hacer una cierta paráfrasis para entender, ¿no?, lo que dice. Dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. La postrera sombra, pues podremos interpretar la muerte, ¿no? Postrera última, la última sombra, bueno, pues podremos interpretar la muerte, ¿no? Podrá esa muerte cerrar mis ojos, que me llevare el blanco día. Aquí no entendemos con mucha claridad, pero es ese día de la muerte que es que se caracteriza como blanco, pues blanco quizá por la pureza dentro de la tradición cristiana de un día luminoso en el que paso a mejor vida, ¿no? Como todavía está en nuestras expresiones, etcétera, ¿no? Dice: y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Desatar esta alma mía, yo creo que lo que hay que interpretar aquí es que el alma que está atada al cuerpo, esta idea de todavía de hecho la conservamos, ¿no? Pero esta idea cristiana del alma encerrada en el cuerpo, el alma que el cuerpo, perdón, como templo en el que reside el alma. Hemos visto también expresiones en el Renacimiento ya de el enamoramiento como el alma que reside en otro sitio, el alma que reside en el cuerpo del amado, ¿no? Que está
que es que apriesa, digamos, que apresa, perdón, el alma del enamorado, ¿no? Ese tipo de expresiones estaban muy presentes en la literatura de la época. Entonces aquí el alma es desatada del cuerpo, el alma se va del cuerpo, y aquí hay una expresión que se nos hará rara, ¿no? A su afán ansioso lisonjera. Yo interpreto aquí que el afán ansioso del alma es ser desatado del cuerpo, o sea, que desea la muerte. Este deseo de la muerte es algo muy frecuente, ¿no? en la época, que se ve así con mucha frecuencia. Y entonces aquí la expresión es que la postrera sombra, es decir, la muerte, es lisonjera. Lisonjera es complaciente, ¿no? La muerte complace el deseo del alma de ser desatada del cuerpo. El deseo del alma sería este afán ansioso, el deseo del alma de ser desatado del cuerpo. Bueno, en definitiva, eh, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, podrá la muerte cerrar mis ojos, ¿no? De manera definitiva, la muerte, ¿no? Que me llevara el blanco día, en ese día luminoso de la muerte. Y podrá desatar esta alma mía, podrá desatar el alma del cuerpo y así satisfacer el deseo de morir que tiene el alma, ¿no? Esta expresión, que hoy nos puede parecer muy rara, era muy frecuente en la época, este ansia de morir para llegar a mejor vida, ¿no? Bueno, podrá suceder esto, pero eh, no podrá suceder, ¿qué cosa? Que desotra parte en la ribera, aquí estamos, al hablar de la muerte, se activan o vienen a la memoria del lector y utiliza el poeta eh, referencias clásicas. Aquí la ribera en la que están los mortales y que tienen que cruzar esas aguas, pues ya pues la laguna Estigia, que se cruza para llegar al mundo de los muertos. Esa, 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 esa referencia mitológica está presente en la cultura de la época. Digamos que cuando se hace referencia a que alguien está a punto de morir y que está en una ribera, pues lo que viene a la cabeza es ese espacio de agua que hay que cruzar para llegar al otro lado, ¿no? De manera que dice no, ¿qué es lo que no sucederá? Que desotra parte en la ribera, en la parte de los vivos, digamos, ¿no? En la ribera no dejará la memoria en donde ardía. Dice, podrá cerrar mis ojos la postrera sombra, que sí, que la muerte podrá cerrar mis ojos y podrá desatar el alma de mi cuerpo. Sí, pero lo que no va a suceder es que desotra parte en la ribera, en la parte de los vivos, digamos, deje la memoria en donde ardía. Eh, no, lo que no sucederá es que el recuerdo, la dedicación, el enamoramiento, que es a lo que se está refiriendo, no dejará de arder en el mismo sitio en el que ardía. No olvidaré aquello que amo. Es lo que está expresando, ¿no? Nadar sabe mi llama el agua fría. Sabe esa llama del amor. El amor como llama es una expresión que viene de siempre, de hecho, desde los orígenes de la literatura europea, ¿no? La literatura griega arcaica ya está esta expresión de la pasión amorosa como fuego, que la tenemos tan metida en nuestra cultura que parece que no, parece natural, ¿no? Parece como que es obvia, pero no lo es tanto. Bueno,
Y dice que la llama, esa llama de la pasión, sabe nadar el agua fría, se conserva, esa llama del amor se conserva al cruzar esa laguna de los muertos, esa laguna que me lleva hacia el otro lado. Bueno, pues la llama del amor mía sabe nadar y se conserva. Y pierde el respeto a ley severa, ¿no? Hay la ley de la muerte que dice que todo desaparece, ¿no? Cuando llega el final, dice, bueno, pues mi llama del amor pierde el respeto a esas leyes, ¿no? Vale, vamos al primer terceto. Dice, alma a quien todo un dios prisión ha sido. De leches. ¿Qué dios es este? ¿No? Este no puede ser el dios cristiano que está apresando el alma. Bueno, esto está construido otra vez sobre una tradición cultural, esta que dice que el alma del enamorado está apresada en el cuerpo o en el de la persona amada. Digamos que yo creo que todavía está esto en nuestro pensamiento, ¿no? Ahí tenemos expresiones como me ha robado el corazón o me ha robado el alma, ¿no? Ese tipo de expresiones conservan todavía en nuestra cultura, está ahí muy metido, esta concepción de que el alma del enamorado reside en, en el cuerpo, en la persona amada. Y entonces, y aquí lo que tenemos es el alma que está aprisionada por este Dios que entendemos que es el Dios del amor, ¿no? El Dios del amor tiene en prisión, tiene apresada el alma del poeta, que es el enamorado aquí. Bueno, alma a quien todo un Dios prisión ha sido. Venas, fijaos que aquí hay una enumeración. Alma, venas, médulas, ¿no? Es como, pues eso, una enumeración en la que se evoca el alma, las venas y las médulas, ¿no? La caña de lo que hay en el interior de los huesos, ¿no? Bueno, venas, que humor a tanto fuego han dado. ¿Recordáis la teoría de los humores que mencionamos por lo menos a propósito del Quijote que yo recuerde, ¿no? Y creo que en alguna otra ocasión. Entonces, esas venas que han servido de conducto para ese humor, la sangre, ¿no? Que tanto fuego han dado, o sea, el fuego como equivalente de la pasión, que está constantemente en la literatura, pues esas venas que han servido de conducto para la pasión, digamos, bueno, el alma, las venas, y por último las médulas, que sería la caña de los huesos, ¿no? Lo que está dentro de los huesos, que han gloriosamente ardido, ese fuego del amor, ¿no? Pues bueno, pues esas tres cosas, alma, venas y médulas, serán ceniza, ¿no? Esas tres cosas, dice, su cuerpo dejará, el alma dejará las venas, las médulas, en definitivamente el cuerpo, el alma dejará el cuerpo, pero no su cuidado. El cuidado en la época significaba preocupación. Aquí ha habido un cambio de sentido, o sea que dejarán el alma abandonará el cuerpo, pero no abandonará su preocupación amorosa, se entiende. Serán ceniza, las venas y las médulas, en definitiva, el cuerpo será ceniza, pero tendrán sentido, no perderán su sentido, ¿no? Perderá el respeto, decía por aquí, ¿no? Perderá el respeto a las leyes severas, será capaz de nadar, ¿no? Se conservará, nadar sabe mi llama el agua fría, a pesar de esa separación del alma del cuerpo, a pesar de esas leyes que implican el olvido, ¿no? Todo ese tipo de cosas, a pesar de todo eso, será ceniza, sí, desaparecerá el cuerpo,
pero tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. El amor que supera, ¿no? Como decía en el título, amor constante más allá de la muerte. ¿Os fijáis en lo que comenté el otro día? Bueno, pues por supuesto no me acuerdo a raíz de qué poema. Ah, bueno, sí puede ser el de... Sí, el de Góngora sobre el, el anillo, ¿no? De la mujer hermosa. Esa prisión de nácar era articulado. Ese tenía un título... A ver si me acuerdo. Tenía un título que permitía entender, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir? Tenemos... ¿Dónde está Góngora? Los controles. Este. Este, ¿ves? El título era de una dama que quitándose una sortija se pica con un alfiler. Es decir, te explica en el título lo que dice en el poema. Y aquí sucede lo mismo. Amor constante más allá de la muerte que te permite interpretar, tiene una clave de interpretación para el poema. Esto es frecuentísimo, frecuentísimo. Poemas complejos, porque este poema tiene una cierta complejidad, que quizá podrían interpretarse con dificultad, ¿no? Dice, ¿qué me quieres decir? Que lo aclaran en el título. Vale. Bueno, pues tenemos este tono filosófico, esta expresión concentrada, ¿no? Veis que se recogen tradiciones. Esto es muy característico tanto de Lope como de Góngora, ¿no? Del conceptismo, de la expresión barroca. Eh, Se recogen tradiciones literarias sin una explicación detallada. ¿Recordáis cómo por contraste, ¿no? En las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique nos encontrábamos la misma utilización que aquí de tradiciones simbólicas o tradiciones metafóricas, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Y de vale, ahí tienes esta metáfora. Pero es que te la explicaba con todo detalle a continuación. Cogía y decía ¿qué es el morir? Y te explicaba que si los ríos chicos, que si los medianos, ¿lo has entendido? Te lo repito otra vez. Estaba ese tipo de literatura de Jorge Manrique que utiliza las expresiones simbólicas tradicionales, pero las explica, ¿no? con mucho detalle. Y aquí, en el caso del culturalismo y el conceptismo, vemos que se utilizan también, se construye sobre metáforas tradicionales, pero aquí no se explican. Aquí encontramos, por ejemplo, la tradición de la laguna Estigia y de los muertos que tienen que cruzar las aguas para los fallecidos, ¿no? Los recién fallecidos que tienen que cruzar las aguas para llegar al mundo de los muertos y todo esto está evocado, está insinuado, pero no está explicado. De ahí viene parte de la complejidad de estos textos. Dice, nadar sabe mi llama, el agua fría, pues no te estoy diciendo el agua fría que tiene la laguna Estigia, que es el espacio, vamos, el agua que tienen que cruzar los muertos. No, no te lo explica, ¿no? Esa es una de los motivos por los que se hacen más complejas las obras. Vamos a leer este otro poema filosófico no me acuerdo cuándo empecé. Debe de quedarme, no sé, 5 o 10 minutos, una cosa así. Leer este poema, parafrasearlo muy rápido y pasamos para adelante. Bueno, este poema de Quevedo de tono más filosófico, ¿no? O bueno, igual de filosófico que el otro, pero sin el matiz amoroso que sí que tiene el anterior. Ah, de la vida. Nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido. La fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto,
Soy un fue, un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja y he quedado presentes sucesiones de difunto. A ver, lo tengo aquí. Vale. Bueno, este es un poema concentradísimo y complejo, ¿no? Lleno de recursos. Bueno, por empezar por algún lado. Las, las referencias a tradiciones simbólicas o a mitos de manera muy concentrada, como meras insinuaciones. Pues aquí tenemos la fortuna, ¿no? La fortuna que en el caso que nos sirve bien para contrastar, que en el caso de Jorge Manrique se explicaba con todo detalle a qué se refería con la fortuna y que ¿no? Como hemos visto antes con la metáfora de los ríos que van a dar a la mar, pues también, ¿no? Cuando hablaba de la fortuna explicaba a qué se refería. Aquí no, aquí simplemente la fortuna mis tiempos ha mordido. La, la fortuna, esa deidad caprichosa, pues ha hecho presa en mí, ¿no? En mis tiempos. Eh, Eso por un lado. Otra característica, esta apelación al principio, una personificación de la vida, utiliza esa expresión que se utiliza pues al entrar en una casa, ¿no? ¡Ah, de la casa! ¡Ah, del barco! ¿No? Pues ¡ah, de la vida! Y en la vida nadie responde, esa soledad que es muy característica de Quevedo y muy característica de la tradición judio-cristiana de enfrentarse a la muerte desnudo, ¿no? Desnudo solo, ¿no? Otra vez tenemos aquí de los antaños que he vivido, pues tenemos otra vez una alteración de llamadas como aquí de los nuestros, aquí de la justicia. Por lo tanto, él se incluye entre esos antaños, esos recuerdos que he vivido, ¿no? Se ve ya como pasado. Uh-huh. Las horas mi locura las esconde, mis locuras han perdido y escondido mis días, ¿no? Que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido, ¿no? Tenemos esas apelaciones, esas personificaciones, y aquí tenemos esta exclamación que destaca la idea central del poema, esa brevedad de la vida, cómo se escapa la salud y la edad, ¿no? Bueno, la edad como los años de la vida, ¿no? Eh, Luego aquí están las expresiones más, más características, ¿no? de este poema en el terceto, ¿no? Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Esta expresión de la brevedad de la vida, además como condensada, ¿no? De una manera, en este caso, muy simple, muy clara. Otra vez con personificaciones que son muy frecuentes en esta época y en Quevedo. Soy un fue, un será y un es cansado. Aquí es una expresión muy peculiar, ¿no? Esta, esta sustantivación, ¿no? de expresiones, de verbos, ¿no? Son verbos que son sustantivados por este determinante y la expresión más, más característica es esta atribución del cansancio a todo el pasado, el futuro y el presente
están cansados, ¿no? Es un poeta al final de su vida cansado, ¿no? Luego hay esta expresión es muy frecuente y muy propia de Quevedo y muy propia de la, de la época del barroco y de la tradición cristiana. Recuerdo en la Catedral de Burgos, en otras muchas catedrales, pero que me acuerdo de esa, ¿no? Hay en un capitel de la Catedral de Burgos eh, un angelote, ¿no? Un niño pequeño que está jugando, no me recuerdo si abrazando, en fin, está jugando o encima de una calavera, ¿no? Ese tipo de expresiones artísticas o poéticas de, de juntar la cuna y la tumba, pañales y mortaja, son expresiones muy, o sea, son lugares comunes, ¿no? Y aquí lo expresa otra vez, está evocando un espacio simbólico, una tradición, un mito, ¿no? Muy presentes en la tradición, los está evocando de una manera muy sintética y de una cierta complejidad, ¿no? En lugar de como, otra vez insisto, ¿no? En lugar de Jorge Manrique, que evoca la expresión simbólica tradicional y la explica, aquí simplemente la evoca y no con total claridad. Este pañales y mortaja sería lo de la cuna y la tumba, etcétera, ¿no? Bueno, creo que nos quedamos aquí. Voy a dejar arrancado lo de mañana, que me viene estupendamente porque como tengo tan mala memoria, pues ya el dejarlo arrancado me sirve para arrancar. Aquí en la segunda parte, ¿veis? Aquí tenéis el texto, un par de un par de poemas de Quevedo que hemos leído ya. Y a continuación eh, tenemos ahí una recopilación de poemas burlescos en los que Góngora o de escarnio, ¿no? En los que un poeta se burla de otro, ¿no? Aquí tenemos Góngora que se mete con Lope de Vega, lo leeremos después, Quevedo que se mete con Góngora y Cervantes que se mete con Lope, digamos, y Lope con Cervantes, ¿no? Era una de las expresiones poéticas muy vigentes en esta época, eran este tipo de poemas ofensivos. Bueno, pues mañana empezamos por aquí. Venga, hasta luego.